Yo creo que en Santos hay un cambio de estilo, más no de profundidad. Sí ha habido, digamos, en su estilo muy diferente en cuanto a expresar sus puntos de vista. Uribe pues siempre lo hacía enardecido, criticando, colocando adjetivos. No, Santos es una persona que parece más reposada, más diplomática, pero no ha dejado de mantener las mismas políticas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se acaba de aprobar el proyecto que está en discusión de la seguridad ciudadana. Y usted mira, pues ahí se está criminalizando también el derecho a la protesta. Es decir, va en una misma línea de la seguridad democrática en esos aspectos. Ahora, Santos ha llamado también, hay que reconocer la atención sobre aspectos que fueron fundamentales, pero porque también ya hay una presión nacional e internacional para que se haga eso. El caso de las víctimas, ¿no? Que se acaba de aprobar la ley de reparación de víctimas. Son hechos importantes, aunque tienen muchas limitaciones, ¿cierto? Tienen muchos, como dicen los abogados, muchos micos colgados, pero digamos, por lo menos centrar la atención sobre esos aspectos, eso me parece importante. Sí, pero yo pienso que el conflicto armado no aparece y desaparece porque un presidente lo diga. El conflicto armado siempre ha existido allí, y de hecho parte, por ejemplo, de las perspectivas y los escritos que nosotros señalamos esa existencia del conflicto. O sea, independientemente de que el presidente lo diga, el conflicto ha estado. Y Colombia se ha caracterizado por eso, porque unas veces se ha sentado a dialogar con la guerrilla y otras veces les han lanzado operativos militares para exterminarla. Esa misma actitud la ha tenido. Entonces, y un mismo presidente del mismo periodo. Entonces, Gaviria, por ejemplo, en su momento dialogó con las FARC, en ese momento la coordinadora guerrillera, en Caracas, en México, y después lanzó un operativo de exterminio, ¿sí? Lo mismo Samper. Entonces, creo que ha sido como una... Entonces, ellos ven, por un lado, hablan de la paz, pero por otro lado, estimulan la guerra, y siempre están como en esa postura. Sí, yo creo que en este momento, para mí hay una agudización del conflicto, con un elemento así importante, y es que todo ese proceso de desmovilización que se habló de los paramilitares, y eso lo puede corroborar más estando en estancia en la cárcel, que esos paramilitares no se han acabado, no han terminado. Ellos siguieron bajo otras siglas, ¿no? Las BACRIM. Muchos de los BACRIM, pues, hay una historia de continuidad ahí con los paramilitares, que ellos los llaman BACRIM, pero realmente uno habla con estos jefes paramilitares y dicen, no, los que están en las BACRIM ellos son los mismos jefes paramilitares que no se desmovilizaron, o que en un momento se desmovilizaron, pero vieron que esto no tenía perspectiva y continuaron allí. Entonces, para mí, el conflicto social y armado no ha disminuido, no se ve como posibilidades de prontas, digamos, de un diálogo, porque la política de Santos ha sido así, ha sido como un juego de palabras. Yo tengo la llave de la paz, pero esa llave la tengo embolatada, bueno, en fin, pero finalmente no hace nada. Finalmente lo que uno ve es que ha crecido la confrontación armada, las acciones militares se han incrementado, tanto por el lado de la guerrilla, ¿sí? Y también por el lado del ejército. Entonces, yo no veo como que haya un cambio sustancial. Hay un cambio de estilo, y el cambio de estilo lo veo más a nivel internacional, más como de una negociación, un acercamiento, en el caso, por ejemplo, de Chávez, de otros países. No, yo diría que lo que pasa es que el manejo que hay de información de los medios de comunicación, el temor, pero es claro que las cabezas de BACRIM son jefes paramilitares, o sea, eso sí está claro, y muchos que estuvieron con el paramilitar. Lo que pasa es que ese BACRIM suena como más inofensivo, ¿no? Como suena como hasta... Sí, exacto. No, bandas criminales, no, pero realmente, si ustedes examinan las zonas donde están las BACRIM, pues son las zonas que tradicionalmente, históricamente han sido dominio del paramilitarismo. Entonces me parece que hay como una ficción, como un engaño, y que muestran ahora que como las BACRIM, y que ahora el Estado es víctima de las BACRIM, que la población civil es víctima de la... No, el BACRIM es producto y es resultado de ese mismo mal llevado proceso de desmovilización de
de los grupos paramilitares. Pues uno como académico, como sociólogo, lo que busca es interpretar el fenómeno, ¿cierto? Explicarle cuáles son las causas que han llevado a ese fenómeno, por qué se ha originado, porque negarlo pues en sí mismo eso no tiene sentido, porque en la perspectiva de buscar salidas, lo primero que hay que hacer es reconocer el fenómeno, ¿no? Si bien yo digo que el conflicto, por la agudización, por la prolongación, un conflicto que lleva más de 5 años, ha llevado también a su degradación, en el sentido de actos también que ha cometido la guerrilla, que han afectado a la población civil, que incluso algunos califican de actos terroristas. Pero más allá de eso, creo que el problema no está ahí. El problema está en que es un conflicto, hay que mirarlo en el contexto del conflicto, donde no solamente la guerrilla ha cometido ese tipo de actos, sino también el Estado, la fuerza pública, el paramilitarismo. Entonces hay que mirar el juego de actores allí y analizar, bueno, por qué hemos llegado a tal situación. Y al reconocer esa situación de que se ha avanzado hacia situaciones de degradación del conflicto, pues creo que la responsabilidad como académicos, como colombianos, es también buscarle salidas políticas a ese conflicto armado. Entonces lo que lleva esta situación de agudización del conflicto es a considerar la necesidad cada vez mayor de buscar salidas políticas dialogadas al conflicto armado, de que la salida militar realmente está agotada, tanto de parte de la guerrilla difícilmente podrá tomarse el poder, y por el otro lado el Estado difícilmente podrá derrotar a la guerrilla. Para mí, desde la perspectiva de mi análisis, yo considero que es muy difícil considerar a los paramilitares como un actor político, y sobre todo como un actor político independiente, porque es claro que el objetivo que ellos se han trazado es la defensa misma del Estado, ¿no? Hacerlo como ellos mismos lo han expresado. Nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de hacer lo que al ejército le impiden las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy diferente, digamos, el estatus que tiene el paramilitarismo al estatus que tiene la guerrilla. Por más que de pronto sean dos ejércitos, porque tengan mandos, pero digamos, ideológicamente están ubicados en puntos y en orillas muy diferentes, por lo que les digo, muy claramente en el caso de la guerrilla hay un proyecto político que se ha contaminado, bueno, eso se puede discutir, pero en el caso paramilitar no ha sido así, y más en la última época que ya el narcotráfico también lo permeó completamente. Sí, yo creo que la mayor desgracia para el país, para todos, ha sido lo del narcotráfico, y lo digo en ese sentido porque es que el narcotráfico, la banca del narcotráfico, pues genera como unos ciertos elementos que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con esa búsqueda de ganancia, y efectivamente pues, sí ha pasado. O sea, y, por ejemplo, en el caso de los paramilitares, para hablar concretamente, muchos de los paramilitares fueron vendidos o fueron comprados por un narcotraficante y para desmovilizarse. Entonces muchos de los que se desmovilizaron aparecen como jefes paramilitares, realmente eran capos del narcotráfico, y eso sí fue claramente pues identificado. Es un proceso no con paramilitares, sino también con jefes del narcotráfico que compraron esos ejércitos. Y por el parte de la guerrilla, en algunas zonas, sobre todo en esas zonas que son las que comparte, digamos, con el cultivo de la coca, con los cultivos ilícitos, sin duda también muchos comandantes han sido permeados por esa lógica. Entonces ha primado más el interés económico, el interés de financiamiento que la perspectiva política. Pero de ahí yo no concluiría entonces que ya la guerrilla se ha convertido en un cartel de la droga, como muchos dicen, o que definitivamente haya perdido su perspectiva política. Yo creo que ha estado permeada por eso, ha sido afectada, pero en ningún momento ha perdido esa perspectiva política.